Estados Unidos bloqueó el estrecho de Hormuz y sin disparar una sola bala encendió una guerra civil en Teherán. Los generales están contra los diplomáticos están contra los generales y el pueblo está contra ambos. El régimen ya no funciona como un solo país. 3 poderes distintos, 3 estrategias distintas, 3 planes de supervivencia distintos y ninguno acepta al otro. Le quedan menos de 2 semanas a Irán. El gobierno quiere rendirse y el RGC quiere escalar, pero sus opciones militares ya se agotaron y, si no aceptan las condiciones, el régimen avanza hacia la desaparición y las calles están ardiendo. Colas de combustible, comercios cerrados, consignas de muerte al dictador. Washington no tiene prisa porque el tiempo juega a favor de Irán y lo que esta trampa ha creado dentro del régimen es una guerra civil. Estados Unidos diseñó todo esto. Es esencial entender la trampa estratégica que Estados Unidos le ha tendido a Irán, porque lo que Washington está haciendo no es una operación militar tradicional, es algo mucho más ingenioso. ABD no quiere vencer a Irán, quiere que Irán se derrote a sí mismo. Las sanciones fueron construidas como un arma tridimensional. El nivel militar detiene los barcos. La capa económica corta el petróleo y las importaciones. La capa Puzzle OP psicológica rompe la cohesión interna del régimen. Y la tercera capa es la más destructiva. Estados Unidos mantiene abierto el tráfico comercial normal en el estrecho de Hormuz. La economía mundial no quedó dañada, solo Irán está aislado, y cualquier reacción que venga desde Irán empeora aún más el cuadro. Según evaluaciones basadas en inteligencia, los depósitos de petróleo de Irán se llenarán en 10 a 14 días y, cuando llegue esa hora, el régimen no tendrá ninguna salida. Haga lo que haga, pierde. En todo lo que no hace, pierde. Los bloqueos dejaron al descubierto 2 facciones dentro del régimen, y esas 2 alas ahora están en guerra entre sí. El primer ala, el núcleo del IRGC, quiere una escalada asimétrica. Siembra de minas, ciberataques, operaciones por poder, fuego de misiles. El segundo grupo, encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Post, los tecnócratas, quiere retroceder, mesa de negociaciones, conversaciones indirectas, algún tipo de acuerdo para salvar la cara. Según la noticia de Iran International, este conflicto venía avanzando en silencio desde hace 2 años. El inicio de los bloqueos y el colapso de la operación del IRGC fueron momentos decisivos para determinar hacia qué lado se inclinaría la balanza. Entender qué es el IRGC requiere atención, porque el IRGC no es solo un ejército. Controla aproximadamente entre el 30 y el 40% de la economía iraní. Construcción, telecomunicaciones, petróleo, banca. Y el IRGC se sostiene en una doctrina desde hace años. Economía de resistencia. Todo lo que venga de afuera se aguanta, pero esa doctrina jamás se había puesto a prueba a esta escala. Ahora se está probando y se está rompiendo, porque la economía de resistencia era un eslogan. En realidad, las redes del IRHWS dependían del comercio internacional. El embargo reveló esa dependencia y el IRGC da órdenes de intervención dura en las calles, pero ya hay un problema de reclutamiento de soldados. Si no puede enviar tropas al frente, va a pelear en las calles. La gente no confía ni en Pezeshkian ni en Bajaidi. El régimen los rechaza. En las protestas se escuchan consignas como «El ejército está del lado del pueblo». Este lema no es solo un deseo, es una llamada abierta a Artek. Y hay un umbral de tiempo en el que todas estas grietas convergen. Según evaluaciones basadas en inteligencia, la capacidad de almacenamiento de petróleo de Irán se llenará en 10 a 14 días. Cuando el depósito esté lleno, los pozos tendrán que cerrarse, y un pozo cerrado no se reabre presionando un botón. La presión del reservorio cae. El daño geológico empieza. Algunos pozos tardan meses en recuperarse. Algunos jamás vuelven. Los bloqueos no solo cortan las exportaciones. Este es un tema bloqueado en los medios de comunicación convencionales y en algunas redes sociales. El algoritmo de YouTube también considera este tema como arriesgado. Sin embargo, no me importa. Les seguiré contando la verdad con los datos más precisos. Sin usar ningún truco de clics, pueden apoyarme dando me gusta al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo.
Esto reduce permanentemente la capacidad de producción a largo plazo de Irán y entra en juego la paradoja de la refinería. Irán es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, pero su capacidad de refinación no alcanza para su propia producción. Tiene que exportar crudo e importar gasolina y diésel refinados. Ambos lados de ese ciclo ahora están bloqueados. Nada sale, nada entra. En un país productor de petróleo se forman filas en las gasolineras. Este escenario absurdo toca el nervio más sensible del régimen, porque el contrato social de Irán se rompe exactamente aquí. El acuerdo silencioso entre el régimen y el pueblo siempre fue económico. No hay libertad, pero hay gasolina barata. No hay democracia, pero hay pan en la mesa. Ese acuerdo ya se quebró. A esta hora todos están siendo acorralados. Los diplomáticos dicen que es una negociación urgente y el RGC dice que se detengan, pero ninguno puede detener el tiempo. Y el RGC llama a resistir, pero no puede pagar los salarios de su propio personal. Pezeshkian quiere negociar, pero el IRG bloquea cada paso. Cuando llegue la hora, quienes decidirán no serán generales ni diplomáticos, será la calle. El colapso interno se está extendiendo hacia afuera. A medida que el imperio económico del IRC se reduce, también se achica el dinero que fluye hacia las redes de sus representantes. Según el análisis del Belfare Center, Hezbollah ya estaba en modo de reconstrucción tras perder sus líneas de suministro. Los huíes habían adoptado una línea de negociación más dura. Tras 2 años de acumulación de golpes, los milicianos iraquíes ya se habían retirado bajo la presión del gobierno de Bagdad. Y todas estas organizaciones han visto algo. Irán no resistió más de 20 minutos en sus aguas territoriales. La disuasión de Teherán fue probada en su propio estrecho y falló. El liderazgo de los hutíes está haciendo cálculos en este momento. La escalada en el Mar Rojo salvará a Teherán o nos quedaremos solos ante el ataque israelí-estadounidense. Hezbollah está haciendo lo mismo en Beirut. Las pérdidas de los últimos 2 años ya les dieron la respuesta. Si Teherán no puede garantizar nuestra seguridad, ¿por qué estamos muriendo por Teherán? Una vez que esa pregunta aparece, ya no se puede retirar. Según un informe de Irán International, Hezbollah pidió dinero a Teherán para la reconstrucción. Ese dinero ya no llega. Los milicianos iraquíes confiaban en el apoyo político de Teherán frente a la presión de Bagdad. Ese apoyo ya no está a una llamada de distancia. La red proxy no se rompe, se evapora. Y el pueblo está dando su respuesta en las calles. Los diputados no, PAN sí. Teherán, mientras su propio pueblo espera en colas de gasolina, ha estado derramando miles de millones en Beirut, Sana y Bagdad durante años. Esa contradicción ya no se puede ocultar. El eje de resistencia construido a lo largo de los años se alimentaba no de la fuerza militar, sino de la percepción. Esa percepción ya se rompió, y una percepción rota, especialmente sin dinero, no se reconstruye solo inyectando recursos. Las calles de Teherán están hirviendo. Grandes multitudes salieron, pero no son opositores que se oponen al régimen. Son los propios partidarios del régimen, y su ira no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. Porque, a sus ojos, quienes gobiernan Irán hicieron algo imperdonable. Se rindieron. Al menos millones de partidarios del régimen piensan así. Y un régimen que decía que no retrocedería durante 47 años, retrocede con un solo tuit. Los políticos se voltean entre sí. El ejército estigmatiza a los negociadores como traidores. Los clérigos temen que los guardianes de la revolución hayan tomado el control del Estado. Y la información que ha surgido va más lejos de lo temido. Irán ya no es gobernado por un gobierno elegido, sino por un comité de 3 personas de origen RGC. 17 de abril. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, publicó en X: el paso de todos los barcos comerciales por el estrecho de Hormuz se ha restablecido por completo y estalló desde dentro Irán. El estrecho de Hormuz era la última carta de Irán. Mientras el estrecho estuviera cerrado, los precios del petróleo subirían. Los precios al alza presionaban a Trump, y esa presión le daba a Irán un lugar en la mesa. Y Araghchi quemó esa carta con un solo tuit, sin acuerdo, sin ninguna garantía detrás. La respuesta de Trump empeoró todavía más la situación. CENTCOM dijo que el bloqueo continúa. Lo que haga Irán no importa. Ese mismo día,
Trump anunció que habíamos llegado a un acuerdo de que no continuarían con el enriquecimiento. Ya no importaba si esa frase era cierta o no. Lo que importaba era que muchas figuras del régimen lo veían como falso o como traición y estaban en shock. Es decir, jugó la carta de Irán y no obtuvo nada a cambio. Los bloqueos siguen, la economía se hunde, no hay acuerdo de paz, y para millones de partidarios del régimen esa escena tenía un solo nombre: rendición. A partir de ahí, Irán cayó en una guerra civil de 3 frentes. Ahora veamos esto desde adentro, porque esos 3 frentes están enfrentados entre sí. En el primer frente, el IRGC está contra el gobierno. Los guardianes de la revolución cuestionaban desde el inicio a la rama diplomática. Medios ligados al IRGC acusaron a Arachi de traición e inseguridad, llamándolo el diplomático del JCPOA, es decir, el arquitecto del acuerdo de Obama de 2015. Un comentarista severo en la televisión estatal dijo abiertamente que Arachi había mostrado flexibilidad en las negociaciones para reducir el apoyo financiero y militar a Hezbollah. Desde ese tuit no ha hablado ni se le ha visto. En el segundo frente, los clérigos y los diputados están contra el liderazgo. El diputado Morteza Mahmoudi dijo abiertamente que, si no fuera por las condiciones de guerra, se vería obligado a dimitir. Lo acusó de hacer declaraciones intempestivas que repetidamente calmaban los mercados petroleros globales en momentos delicados. La facción dura en el Parlamento fue más allá, declarando que las 10 demandas de negociación del IRES son innegociables y que Hezbollah y los Houthi nunca serán abandonados. Pero la ira de los mulas no va solo contra los diplomáticos. Al mismo tiempo también va contra el IRGC, porque a medida que los guardianes de la revolución controlan de hecho el Estado, los clérigos están perdiendo su razón histórica de existir. Si un comité de origen IRGC puede gobernar sin los clérigos, la teocracia dentro de la teocracia se vuelve vitrina, y los clérigos ya no mandan ni pueden oponerse, están atrapados por completo. El exministro de Cultura, Ayatollah Mousani, interpretó la situación desde otro ángulo. Si el Consejo de Seguridad Nacional no habla en momentos críticos, sufriremos grandes daños en la guerra psicológica. Un antiguo ministro del régimen decía abiertamente que Irán no solo había perdido la guerra militar, sino también la guerra de propaganda. En el tercer frente, en las calles, se enfrenta a todos. Y este es el más peligroso, porque la gente en la calle no es enemiga del régimen, son la base del régimen. Durante años creyeron en el lema "Nunca retrocederemos", enviaron a sus hijos al frente. Soportaron las sanciones, consideraron todo esto como el precio de enfrentarse al gran, y ahora ven que quienes nunca pagaron ese precio se están retirando. Y hay una cuarta capa que alimenta esta guerra de 3 frentes. La raíz de la ira de las calles no es solo la rendición. Desde hace 6 semanas, el bloqueo de Estados Unidos está desintegrando la vida cotidiana en Irán. Los cortes de electricidad en Teherán duran hasta 12 horas diarias. Las colas por combustible se extienden por kilómetros. Los precios de los alimentos subieron más del 40%. Las dificultades con los medicamentos están golpeando a los hospitales. Tratamientos contra el cáncer se detuvieron. No hay medicinas para pacientes crónicos. Los cajeros automáticos están vacíos. Pequeños comerciantes bajan sus persianas. Hay familias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela. No hay combustible para el transporte. Se informó que el presidente Pashkan dijo a los comandantes de la IOS que, si no hay un alto el fuego, la economía colapsará por completo en 3 o 4 semanas. Y los iraníes comunes se preguntan, ¿por qué estamos pagando este precio? Durante años el régimen habló de economía de resistencia. Nos bastamos a nosotros mismos, no necesitamos a Occidente. Pero el bloqueo convirtió esa economía de resistencia en un cuento. Funcionó como eslogan, pero en la cocina, la farmacia y la estación de gasolina de una persona común, ese eslogan ya no significaba nada. En el presupuesto de Irán para 2026 a 2027, la participación de ingresos petroleros cayó del 32% al 5%, el nivel más bajo desde la década de 1960. Para compensar, los impuestos subieron más del 60%. El Estado redujo sistemáticamente sus obligaciones en divisas y pasó a subsidios directos en reales, lo que los economistas llaman financiación inflacionaria.
el Estado está robándole a su propia gente. El shock de rendición de abril de 2026 no fue el inicio, fue el último golpe que llegó en el momento más débil del régimen. Las raíces de esta ira son mucho más profundas. En la última semana de diciembre de 2025, el real iraní cayó a un récord frente al dólar. Llegó a 1.5 millones de riales. Esta fue la mayor revuelta de Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Se extendió a más de 200 ciudades y alcanzó las 31 provincias. Millones estaban en las calles y esta vez los lemas eran distintos. Gritaban «Muerte al dictador», apuntando directamente al líder supremo, Ali Khamenei. El régimen respondió con disparos. El 8 y 9 de enero, las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a miles. Y debajo de estas protestas hay un colapso estructural que lleva años. En Irán ocurrió algo increíble y el RGC acepta la derrota. El activo más estratégico dijo, nunca perderá en 45 años. Por eso soportó décadas de sanciones. Tuvo que ser puesto sobre la mesa. Según el anuncio de última hora de Trump del 16 de abril, Irán aceptó no poseer armas nucleares y entregar sus existencias de uranio enriquecido. Irán no tiene armas nucleares y lo aceptaron. Irán aceptó esto y lo aceptó de manera muy contundente. Estas palabras son un punto de quiebre para el régimen iraní, porque el uranio no era solo un programa nuclear para Teherán. Era la razón de ser del régimen, su reclamo de hegemonía regional y la mayor base del IRGC. Según lo confirmado por Manila Times, el stock enriquecido hasta niveles del 60% ahora será entregado. La línea roja que el IRGC dijo durante años que jamás cruzaría, fue cruzada. De hecho, hoy Irán, acorralado por la combinación de presión militar, bloqueo económico y negociaciones diplomáticas, se vio obligado a poner su activo más estratégico sobre la mesa. Esta es la caída oficial del mito de invulnerabilidad de los guardianes de la revolución. Para entender completamente este momento, primero hay que entender por qué ese uranio es tan crítico y por qué Irán lo protegía con tanta desesperación. Según datos de la Asociación de Control de Armas, el acuerdo CPOA de 2015 limitó el enriquecimiento de Irán en Natanz bajo supervisión al 3,67% y estableció que el stock no superara 300 kilogramos. Irán estaba cumpliendo esas reglas. Luego Trump se retiró del acuerdo en su primer mandato y Teherán dejó de frenar. Primero al 20%, luego al 60%. Para junio de 2025 había más de 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido, suficiente para más de 10 cabezas nucleares. El tiempo de escape, como lo llaman los expertos, casi había caído a cero. Este era el mayor temor de Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos durante años. Según informes de la OEA, ese stock se habría distribuido en 3 fortalezas subterráneas. Natanz, sumergido en el corazón de las montañas, rodeado de escudos de hormigón y plomo. Isfa, la instalación más crítica, que posee aproximadamente la mitad, con túneles más profundos de 90 m. Ordau, construido dentro de una montaña, resistente incluso a bombardeos directos. Según el análisis del Boletín de los Científicos Atómicos, los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en junio de 2025 causaron daños graves a estas instalaciones. Una parte importante de los suministros quedó enterrada bajo escombros, pero no fue destruida. El uranio enriquecido al 60% no se destruye por descomposición radiactiva. Puede mantenerse a ese nivel durante cientos de años. Las bombas destruyeron instalaciones, pero no resolvieron el problema real, el uranio en sí. Si Irán consigue tiempo y recursos, puede reactivar el programa. Y si Irán obtiene armas nucleares, se consideraba inevitable que Arabia Saudita, Egipto y Turquía siguieran el mismo camino, una carrera nuclear en Medio Oriente. Por eso, según informe del Washington Post, el Pentágono le presentó a Trump un plan de operación terrestre para apoderarse físicamente del uranio. La 82 División Aerotransportada aterrizará en territorio enemigo en paracaídas. Construirá una pista desde cero. Volará escombros de 300 pies para alcanzar túneles de 90 pies y equipos Delta Force y SEAL
entrarán bajo tierra con trajes protectores contra materiales peligrosos. Gracias por ver Informe Crítico. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para apoyarme.